Vamos a, buenas noches, vamos a reiniciar justamente con lo que estábamos hablando en la última parte del día de ayer, enfocado a lo que es el formato APA en su séptima edición en inglés y su cuarta edición en español. ¿Sí? Lo último que hemos visto es esta diapositiva, donde el formato APA nos recomienda que justamente los trabajos académicos, las investigaciones, tienen que estar alineados a la izquierda. Su ajuste tiene que ser alineado a la izquierda. Sin embargo, algunas universidades no lo consideran pertinente por la imagen que trae justamente que su texto esté alineado a la izquierda. Así que sugieren y hacen una única modificación de que la tesis esté ajustado a ambos lados. ¿Sí? Pero sí, el APA sugiere el alineado a la izquierda. Por otro lado, nos sugiere que no se tiene que separar las palabras con un guión, ¿no? No separar sílabas. Hay momentos en que termina un párrafo, un guión, para que, obviamente, continuar con la palabra. No, el formato APA no nos permite. En toda primera línea se tiene que utilizar una sangría, ¿sí? No utilizar la sangría para generar la sangría. Se tiene que generar la sangría con el famoso TAP. Hemos hablado el día de ayer. Ahora vamos a ver algunas pautas en torno a lo que es las citas en el formato APA. ¿Sí? Cuando hablamos de citas en el formato APA, es importante contemplar que el APA utiliza un método de citas denominado autor-año. Cada formato, Vancouver, el formato ISO, el formato APA, tienen un método de cita. La cita de APA es el denominado autoral, ¿no? Donde se tiene que colocar la referencia completa en la lista de referencias, ¿sí? Es decir, si en todo el documento, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, en torno a lo que son conclusiones, recomendaciones, hemos colocado citas, etcétera, todas esas citas tienen que estar en la lista de referencias. Hay algunos que lo llaman bibliografía, pero el formato APA no se recomienda utilizar lista de referencias. ¿Por qué? El formato APA diferencia entre la lista de referencias y lo que es la bibliografía. La lista de referencias son los libros, los textos, los artículos que hemos revisado para poder redactar nuestra tesis. Y la bibliografía son los libros, textos, artículos que se podrían revisar para complementar el proceso de investigación. ¿Sí? Eso es importante que lo tomen en cuenta. Durante la redacción de los párrafos, el formato APA nos sugiere no citar al autor más de 3 veces, ¿sí? Sino más al contrario, tenemos que buscar alternativas para citar. ¿Qué implica eso? Voy a compartir de distinta manera, ¿ya? Para que ustedes me puedan comprender. No sé si pueden ver la pantalla compartida. Se observa, Se ve doctor. la sesión. Muchas gracias. A ver, ¿a qué se refiere el APA al decirnos que no podemos utilizar al mismo autor más de 3 veces? ¿Sí? Digamos, aquí yo tengo un texto
Voy a simular un texto. Este texto va a tener los párrafos correspondientes, ¿no? En este caso estamos viendo un texto de 5 párrafos, ¿no? Voy a colocar el interlineado, el APA nos sugiere el interlineado 2, eso es importante que tomen en cuenta. Ya, este es el texto. Digamos, el primer párrafo es una cita de Ramos 2023. El segundo párrafo también es de Ramos 2023. El tercer párrafo también hemos sacado porque hace buenos aportes, Ramos 2023. El cuarto párrafo ya no puedo citar nuevamente a Ramos. Tengo que buscar a otro autor. Puede ser Calderón 2022, no 2021. Si he citado a un autor distinto en el cuarto párrafo, en el quinto párrafo recién puedo retomar a Ramos 2023. ¿Sí? Esa es la manera, o sea, esa es la sugerencia que nos da el APA de no repetir más de 3 veces. ¿Sí? Tenemos que buscar alternativas. Hay la tendencia de copiar algunos textos de libros completos, de tesis completas, y ahí es donde vemos toda una cápite con el mismo autor. Ese es un error. Tenemos que intercalar con otros autores, con otro tipo de autores. ¿Sí? En torno a ello, existen dos tipos de citas. ¿Cuáles son? Las citas directas y las citas indirectas. En las citas directas, ¿sí? En las citas cuando son cortas, es decir, menos de 40 palabras, estas van entre comillas. ¿Sí? El texto menos de 40 palabras en las citas directas van entre comillas. Ahora, dentro de las citas cortas, existen también dos tipos de citas, las parentéticas y las narrativas. Las parentéticas, ¿no? Se copia el texto tal cual del autor y se coloca el apellido, el año y la página de la cual estamos extrayendo. Y la narrativa, vamos a narrar el texto conjuntamente con el autor y solamente colocamos año y página al final. Esa es la cita corta. La cita en bloque se desarrolla más de 40 palabras. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. Digamos, aquí estoy haciendo una cita, veo cuántas palabras tienen. Ustedes continuamente, cuando hacen una cita, tengo 77 palabras, miren, en la parte inferior. Tengo 77 palabras. Por lo tanto, tengo que hacer una cita en bloque. Hacen un tab y hacen dos tabs. ¿Sí? Son dos tabs que tienen que desarrollar cuando es más de 40 palabras. Y ponen entre comillas las citas directas, ¿no? En este caso, Ramos 2023, página, digamos, 45. Ahora, se están extrayendo de un informe donde simplemente es una página, dos páginas y no tiene número de páginas, se puede colocar el número de párrafo.
En este caso es párrafo, digamos, 3. A esa alternativa. ¿Sí? Eso es en torno a lo que vendría a ser las citas directas. Las citas indirectas están vinculadas con el parafraseo. ¿Sí? Y existen dos, las parentéticas y las narrativas, de igual manera. Las parentéticas, colocamos el texto parafraseado y al final la cita correspondiente con el año respectivo. Y las narrativas, parafraseamos juntamente con el autor y simplemente al mencionar al autor, al lado colocamos el año y el texto que se está parafraseando. ¿Sí? Entonces, en cuanto a tipos de citas, podemos encontrar las citas directas y las citas indirectas. Las citas directas, parentéticas y narrativas van, y las citas indirectas, las parentéticas y las narrativas. ¿Sí? Tenemos que saber intercalar las citas. No es el hecho de colocar todo al final, ¿no? Aquí podemos ver, digamos, aquí podemos colocar para, digamos, 2023 y colocar justamente el texto correspondiente. ¿Sí? Aquí al autor estamos colocando al principio. Entonces, colocamos al final, al principio, podemos colocar en el medio, asimismo, como relata, damos el año y comenzamos y continuamos justamente con el texto. Tenemos que saber intercalar, ¿sí? Saber dónde vamos a colocar al inicio, saber dónde vamos a colocar, si vamos a colocar al final, en el medio, qué tipo de citas, ¿sí? Eso nos recomienda justamente el formato APA al momento de clasificar sus tipos de citas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre este aspecto? Buenas noches, doctor. Una consulta. Sí, Si sí. en caso yo quisiera, digamos, de un video de una conferencia y yo he encontrado algún comentario de algún autor o conferencista en la cual me quisiera basar, ¿cómo lo puedo poner en referencia? ¿Se puede Se o no? puede colocar, ¿no? Videos, mapas, todo se puede. Eso lo vamos a ver justamente cuando vamos a ver los tipos de documentos que se pueden citar. ¿Sí? Ya, gracias, doctor. ¿Ya? En este caso, a ver, con la consulta que tú hiciste de un video, pasamos, no, directamente, o sea, tenemos que colocar, no hay autor en torno a lo que son los videos. ¿Qué se llama? Productor. ¿Quién ha producido el video? ¿No? De acuerdo con la productora, Ramos, o en algunos lo llaman con la directora Ramos, en el video titulado, digamos, la educación superior, tanto, tanto. Las citas tal como son. Lo que va a diferenciar es lo que va a ir en la lista de referencias. ¿Sí? Ahora, nos vamos a centrar a lo que son las listas de referencias que se tienen que desarrollar en una tesis de maestría. Para ello, es importante saber que toda lista de referencias siempre se inicia con una nueva página, con la etiqueta referencias con negrilla y centría.
¿sí? La lista de referencias no inicia después de recomendaciones en la misma hoja, no. Siempre es en una nueva hoja. Aquí hay una aclaración que nos hace el formato. Si es que durante el proceso de investigación utilizamos 3 o 2, 3, 4 libros del mismo suspender la grabación. Ya. Reiniciamos. Eso también nos menciona el formato APA en relación a la lista de referencias. Por otro lado, toda la lista de referencias tienen que estar ordenadas alfabéticamente, con doble espacio y con sangría de 0.5 pulgadas en torno a lo que es la lista de referencias. ¿Sí? Algunas aclaraciones que es importante conocer sobre los planteamientos del formato APA. Ahora, las listas de referencias, según el formato APA, tiene 4 elementos básicos. ¿A qué se refiere? Primero, el primer elemento, los autores, el autor. ¿Sí? En el actual formato APA, cuarta edición en español o séptima edición en inglés, nos recomienda colocar los 2 apellidos del autor, acompañado por sus iniciales en sus nombres. Segundo elemento, el año de publicación. Tercer elemento, título de la obra. Y cuarto elemento, de dónde, o sea, la fuente para la recuperación del documento o la editorial que está sacando el texto. ¿Sí? Justamente son los 4 elementos para filtrar qué bibliografía nos sirve para poder redactar nuestra tesis de maestría. En todo caso, ¿qué pasa si en mi tesis de maestría encontré un documento que no tiene autor? Es una fotocopia que ni sé el año, pero hay título de la obra, sé de dónde es, pero no tengo autores ni año. ¿Podré utilizarlo? ¿Será fuente verídica? Tenemos que analizar todos los documentos que ustedes utilicen para poder redactar su tesis de maestría, tiene que contemplar estos 4 elementos. Una página web, por ejemplo. Digamos, la página web de Coca-Cola. Ahí voy a copiar algunas características de la empresa de Coca-Cola. ¿Tendrá autor? ¿Hay año de publicación? ¿Hay título de la obra, de la página? No. Entonces, ¿podré utilizarlo en mi tesis de maestría? No. Wikipedia, tampoco. Monografías.com, tampoco. ¿Sí? En una tesis de maestría tenemos que saber seleccionar nuestras fuentes bibliográficas. No cualquier fuente nos va a servir para poder redactar nuestra tesis. ¿Sí? El formato APA ha añadido, ya en su última edición, ha sido más amplia en torno a las fuentes. Inclusive ha colocado páginas web, ha colocado redes sociales, ¿no? Esas fuentes están, están
para extraer información teórica, nada. Simplemente están sugeridas para poder utilizarlas para analizar esos enlaces, esas características. Si mi tesis está enfocado a características de las páginas web de las empresas de gaseosas en la ciudad de La Paz, ahí utilizaré, ¿no? Características de las páginas web de las universidades estatales. Puedo extraer, ¿no? En esos casos sí puedo sacar. Por eso el APA, ya vamos a ver, no sugiere un formato determinado. Antiguamente, el formato APA nos decía que si una fuente tiene más de 20 autores, solamente tenemos que referenciar al primero y colocar un et al a continuación. Actualmente, el APA acepta hasta 20 autores. Si es más, se tiene que colocar puntos suspensivos y finalizar con el último autor correspondiente. ¿Sí? Esa aclaración justamente nos da el formato APA. A continuación, vamos a ver plantillas que nos va a permitir generar, extraer las fuentes que realmente nos van a servir para poder justamente redactar nuestra tesis de maestría. Aquí, por ejemplo, está una plantilla para publicaciones periódicas. Podemos colocar el autor, ¿sí? Nombre del grupo, autor, nombre del lugar, la fecha, dependiendo del tipo de documento, ¿no? Solamente el año y el mes, el año y la fecha, el título de la obra, el título del artículo y la fuente respectiva. La fuente puede ser un editorial, el título de una publicación periódica o el código DOI o la dirección de la página web donde se encuentra la publicación. ¿Sí? Otra plantilla, cuando vamos a utilizar libros y obras de consulta. ¿Sí? Tenemos al autor, ¿no? Los nombres de los autores o el nombre del grupo, el editor, dependiendo qué tipo de autor está visibilizando el documento, la fecha entre paréntesis, el título de la obra entre cursivas, el título del libro entre cursivas, ¿no? Y como ven, aquí en el título, también a continuación se puede colocar el detalle de la edición, del volumen, o si se refiere a un audiolibro. Y la cuarta parte es la fuente respectiva, ya sea la información de la publicación o el DOI o la dirección de la página web. ¿Sí? Eso es una plantilla para libros y textos de consulta. En torno a lo que vendría a ser reportes gubernamentales, reportes técnicos y de investigación, informes que sacan los ministerios, las jefaturas de desarrollo de las alcaldías, etc. Esos documentos también pueden contribuir a un proceso de investigación. ¿Cómo se va a referenciar? El autor, ¿sí? Ahora, si esas obras no están visibilizando al autor, pero sí el Ministerio de Educación, tenemos que colocar el nombre del autor, ¿sí? La fecha correspondiente, y en algunos casos, cuando son reportes continuos, tenemos que colocar el año y la fecha. El título, con cursiva, el título del reporte, ¿no? Y si estos reportes son continuos, colocar el número de reporte. Por ejemplo,
los deportes del COVID, ¿no? Deporte número 58, informe número 59. Enumeraban los deportes. Si alguien está haciendo una tesis de influencia del COVID en tantos, y van a utilizar, en Bolivia ha existido un total de, estoy inventando, ¿no? Un total de 25.380 contagiados de COVID durante la gestión 2020, según deporte número. Ahí sí, en el título del deporte se añade el número de deporte correspondiente. ¿Sí? Y la fuente en torno a lo que es la información de la editorial, el nombre de la editorial, o el código DOI, o la dirección de la página web. ¿Sí? Yo les sugiero que utilicen estas plantillas para generar las plantillas de cada uno de los documentos que estamos extrayendo, ¿no? ¿De dónde estamos extrayendo la información? Otra plantilla. Esta está utilizada para algunas sesiones, exposiciones, talleres de congresos, etc., ¿no? El autor, que vendría a ser el nombre del expositor, del ponente, ¿sí? La fecha en la cual se ha llevado a cabo el congreso o las sesiones, en este caso 2020, del 18 al 20 de noviembre, o del 2020 del 30 de octubre al 1 de noviembre. El título de la exposición, y en corchetes tenemos que colocar el tipo de contribución o exposición. ¿A qué se refiere? ¿Ha sido simposio? ¿Ha sido dentro del Congreso una conferencia? ¿Dentro del Congreso una mesa redonda? ¿Dentro del Congreso ha sido un taller? ¿Qué? El tipo de contribución que ha desarrollado. Luego colocamos la fuente respectiva, ¿sí? Que vendría a ser la información de la conferencia, el nombre del Congreso y dónde se ha llevado a cabo. ¿No? Sexto Congreso Internacional de Educación Superior, La Paz, Bolivia. ¿Sí? El código DOI o la dirección de la página web respectiva. Otro documento. Contribuciones en simposios. El autor, el contribuyente, la fecha, el título del simposio de la contribución. Ahora, todo simposio siempre hay un coordinador, ¿no? Tenemos que visibilizar el nombre del coordinador, el título del simposio y entre corchetes colocar simposio, ¿no? Acompañar con el nombre del congreso y la ubicación o el lugar donde se ha llevado a cabo, el código DOI o el URL, la dirección de la página web, ¿no? Son elementos para colocar en la lista de referencias. Estas son plantillas para tesis sin publicación pública, inéditas. ¿A qué se refiere? ¿No? Aquí vamos a diferenciar tesis inéditas sin publicación y tesis públicas en disertaciones públicas. Cuando son tesis inéditas sin publicación, son tesis que solamente se han defendido en la universidad y la tesis se encuentra en biblioteca. No son públicos, no están en la página web. Hemos revisado en físico la tesis porque no se ha publicado, ¿no? En esos casos colocamos al autor, la fecha, el título de la tesis, ¿no? Colocar disertación, es una tesis doctoral, es una tesis de maestría, es una tesis de licenciatura, y el nombre de la institución que otorga el título. En este caso, Universidad Nacional Siglo XX, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Privada San Francisco de Asís. Colocar el nombre de la universidad. ¿Sí? Eso para tesis inéditas, sin publicación. Ahora, hay algunas tesis que lo suben a sus páginas web
que podemos justamente extraer a partir del Internet. Algunas universidades publican sus tesis. En esos casos es otro tipo de formato. Colocamos al autor, la fecha en la que se ha publicado, el título de la disertación, entre corchetes colocar el grado académico, ¿no? Disertación doctoral, tesis de maestría, tesis de licenciatura y el nombre de la institución que otorga el título. Un ejemplo, las habilidades sociales y su relación con los esquemas de afrontamiento en docentes de educación superior en la Universidad Nacional siglo XX. Disertación doctoral, Universidad Nacional siglo XX. ¿No ven? Tenemos que colocar eso. Nombre de la base de datos o el archivo. ¿De dónde es? Biblioteca de la Universidad tantos. ¿O qué nombre se denomina esa base de datos donde hemos extraído la investigación? ¿No es? Y el nombre del archivo. Además, podemos colocar el DOI o la dirección de la página web. ¿Sí? Ese es el formato justamente que tenemos que tomar en cuenta para lo que son las preguntas. Como les dije, especialmente en las tesis donde se analizan las influencias de las redes sociales o los comunicadores hacen tesis en relación al tipo de imagen socializado por las instituciones del Estado utilizando el Facebook. O sea, en esos casos tenemos que colocar también en la lista de referencias las redes sociales. ¿Sí? Un ejemplo está del Twitter y del Instagram. Colocamos el nombre del autor y entre corchetes el nombre del usuario. ¿Sí? Ya sea de Facebook, de Twitter, de Instagram, la fecha en la cual ha publicado. El título vendría a ser las primeras 20 palabras del contenido de la publicación, ¿no? Y colocar descripción de audiovisual. La fuente, el nombre del sitio, Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Y la dirección de la página correspondiente y en qué fecha se ha recuperado justamente el texto correspondiente. Recuperado el 27 de agosto del 2021 y mencionamos justamente de dónde se recupera. ¿Sí? Esta es una complementación que solamente ustedes lo van a encontrar en la cuarta edición en español o la séptima edición en inglés. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo colocar las citas para libros en físico, ¿no? Como les dije, los dos autores, por ejemplo, ese era Cáceres Carmen, el año, el título de su obra y la universidad, ¿no? Libros en PDF electrónico, ¿no? Archivo en PDF y la página correspondiente. En revistas electrónicas, lo mismo, el apellido, el año, el título, las páginas y la dirección DOI. En trabajos dirigidos, tesis, aquí está el ejemplo. En informes institucionales, en comunicados de prensa. Si vamos a utilizar algunas leyes, algunos documentos legales, para libros en PDF, artículos de periódico, sesiones de congreso, para disertaciones y tesis inéditas o disertaciones y tesis publicadas en línea, ¿no? Son varios ejemplos que ustedes van a ver. Para videos en YouTube, también podemos, y ahí está justamente la consulta de su compañera, si hemos sacado de un video, ahí está el apellido,
el año, la fecha, el título, ¿no? Inclusive, hay algunas investigaciones que utilizan como fuentes de referencia algunas diapositivas. Tenemos que colocar las referencias correspondientes. Ahora, esta complementación nos da el APA en su séptima edición, pero no es aplicable a trabajos de grado que otorgan grado académico. ¿Me dejo entender? Si ustedes piensan colocar esto en sus tesis de maestría, no está permitido. Pero si piensan ustedes utilizar esto en un artículo científico, en una publicación, en un trabajo de aula, en un trabajo de su oficina, sí, pueden utilizar esto, pero no en trabajos que implica la otorgación de grado académico. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Si el documento que estamos revisando falta el autor, en este caso, solamente colocamos el título, la fecha y la fuente correspondiente. Esto en la lista de referencias. Y en las citas intratextal, en las citas bibliográficas, colocamos el título y el año. En este caso, si el elemento faltante es la fecha, podemos colocar el autor, S.F. o sea, sin fecha, el título y la fuente. Para citas textuales, para las citas, el autor y SF de la misma manera. En el caso de que falta el título en el trabajo, colocar el año, la fecha, descripción de la obra, es decir, tenemos que describir la obra del cual hemos extraído la información. Puede ser manual de usuario de manejo de un televisor marca tantos tantos y la fuente correspondiente. Aquí, entre corchetes, se describe la obra que estamos extrayendo la información. ¿Eh? Se coloca el año, el autor y el año respectivo. Autor y fecha. ¿Qué pasa si falta el autor y la fecha? Simplemente entre corchetes colocamos la descripción de la obra, la fecha y la fuente correspondiente. Eso en la lista de referencias. Y en las citas colocamos entre corchetes la descripción de la obra, entre corchetes, coma y el año respectivo. Miren qué amplitud es el formato APA, pero ojo, nuevamente les recalco, no para trabajos académicos que otorgan grado académico. ¿Sí? Aquí hay otro. ¿Qué pasa si falta la fecha y el título? Autor sin fecha, entre corchetes una descripción de la obra y la fuente correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si falta el autor, falta la fecha, falta el título? Colocamos entre corchetes la descripción de la obra sin fecha y la fuente respectiva. ¿Y qué pasa si el elemento faltante es la fuente? No se incluye en la lista de referencias, se cita como una comunicación personal. Es decir, simplemente se coloca el nombre del comunicador y se coloca comunicación personal, el día y el mes del año respectivo. Esto solamente en las citas, pero en la lista de referencias obviamos ese tipo de citas. Esto es lo nuevo del formato APA. Pero para tesis, para cualquier tipo de tesis, no se aplica este formato. ¿Sí? Bueno, les acabo de hacer el día de ayer y el día de hoy un resumen del formato APA en su cuarta edición.
No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Yo les dije que les voy a compartir esta presentación eh, en la, en la página web del curso, de la maestría, para que ustedes puedan revisarlo para cualquier consulta, cualquier duda que tengan al respecto, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo está claro? Andrea, Fernando, Nieves, Telma, Teodora, Verónica, Zulema. Queda claro, doctor. Muchas gracias. Está claro. Listo, muchas gracias. Bueno, esta es la primera parte de la clase. La segunda parte de la clase y la última clase de este módulo vendría a ser ya sugerirles el formato de sus diapositivas. Y automáticamente ustedes están viendo un formato de diapositivas. ¿Sí? ¿Qué características ven en estas diapositivas? No son textuales, son más gráficas. En una exposición académica se utiliza un formato de diapositivas denominado 30-70. ¿Qué quiere decir? 30% texto y 70% gráfico. En una diapositiva no tiene que existir para exposiciones que otorgan grado académico más de 15 a 20 palabras en una diapositiva. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este cumplirá con ese requisito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No cumple. Y es una diapositiva bien atraente. No. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer para que cumpla? Borraré el texto explicativo, simplemente me quedaré con los títulos. Ahí sí podría cumplir con esa normativa de diapositiva para exposiciones que otorgan grado académico. ¿Sí? Obviamente, cuando nosotros vamos a utilizar una diapositiva una diapositiva que estamos utilizando para poder exponer nuestra tesis de maestría, nuestra tesis, podemos utilizar estos formatos. Les voy a compartir otro formato de diapositivas, ¿no? Donde es netamente gráfico. Y la única diapositiva que se acepta más texto es cuando vamos a visibilizar los objetivos, la pregunta de investigación, los objetivos específicos. ¿Sí? Aquí está. Fíjense que no hay tendencia a utilizar diapositivas textuales. ¿Sí? Esta es una diapositiva que he utilizado para poder defender una tesis. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Es otro formato donde deja de lado las diapositivas textuales.
¿no? Y son más interactivas, o sea, tenemos que saber organizar la información pertinente, donde en las diapositivas solamente estén las palabras claves que nos ayuden a exponer, ¿no? Aquí hay otro formato. ¿Sí? Vamos a identificar otro formato. Como verán, estas diapositivas no hay tendencia a la lectura. Cuando nosotros elaboramos, diseñamos diapositivas textuales, ahí sí hay una tendencia a la lectura que tenemos que evitar, ¿no? En una exposición no tenemos que leer diapositivas. Tenemos que explicar nuestro tema de investigación. ¿Sí? Lo que voy a hacer a continuación es justamente desde cero recomendarles que la cantidad de diapositivas de acuerdo al capítulo que estamos exponiendo. ¿Sí? Obviamente la primera diapositiva tiene que ser la cara. ¿Sí? Entonces, en la carátula, ¿qué elementos se contempla? Se visibiliza el nombre de la universidad, la carrera o el programa, el título del trabajo, el autor, el tutor y el año correspondiente. Esos son los elementos que tiene que tener su diapositiva. No 1, 2, 3, 4, 5, 6. En realidad son 7 elementos. Aquí vamos a añadir el logo de la universidad. Entonces, ¿puedo colocar una gráfica que acompañe mi título? No. ¿Puedo colocar mi dedicatorio? No. Solamente estos datos tienen que ir en la cara. ¿Sí? Una vez que terminen con la primera diapositiva, ya comienzan a lo que es el capítulo 1. ¿Sí? Del capítulo 1, ¿qué contempla? Planteamiento del problema. Aquí el planteamiento del problema, la problemática, una diapositiva. Seguimos en el capítulo 1. Podemos visibilizar la pregunta de investigación, objetivo general y los objetivos específicos. Es en la única diapositiva que podemos tener más palabras, porque ahí sí podemos leer nuestra pregunta, nuestros objetivos general y nuestros objetivos específicos. Porque si nos memorizamos y al momento de exponer decimos otras palabras que no están en nuestra pregunta, otras palabras que no están en nuestros objetivos, ahí lo vamos a hacer. Tienen que mencionar tal cual es estos elementos. ¿Sí? Seguimos en el capítulo 1 en torno a la justificación. Nada más. Pasamos al capítulo 2, que es el sustento teórico. Una diapositiva para visibilizar el estado del arte. Ya ustedes verán cómo elaboran una diapositiva del estado del arte. ¿Sí? Estado del arte. Luego bien, vendría a ser el
sustento teórico, el marco teórico conceptual, ¿sí? Que esa puedo hacer hasta 3 diapositivas. Primera parte. Segunda parte. Tercera parte. Nada más. En 3 diapositivas tienen que enlazar, o sea, colocar solamente palabras claves. Luego, del sustento teórico, dependiendo de la tesis que estamos haciendo, puede haber el sustento legal, ¿no? Una diapositiva del sustento legal, ¿no? El sustento institucional, el marco teórico, o sea, ya vendría a ser lo que es el marco institucional o el contextual, que tiene que ir en una sola diapositiva. Luego viene el capítulo 3, que es el sustento metodológico. En una diapositiva se tiene que visibilizar lo que es el paradigma, enfoque, diseño, tipo, método, en una sola diapositiva. Es decir, tiene que ir palabras claves simplemente. ¿Sí? El sustento, dentro del sustento teórico, aquí podemos colocar segunda parte. Esta es una primera parte. Primera parte, segunda parte, la primera parte. En la segunda parte ya podemos visibilizar en una sola diapositiva lo que son universo, población, muestra, ¿sí? Podemos, segunda parte, tercera parte. Aquí ya en la tercera parte visibilizamos lo que vendría a ser técnicas, instrumentos, procedimientos. ¿Sí? Perdón, ya. Luego de capítulo 3, tercera parte, lo que viene. ¿Eso es todo lo que tiene el sustento metodológico? No. Hay una parte muy importante del sustento metodológico. Cuarta parte. Que son las variables, definición de variables y la operacionalización. Pero las dos tablas de operacionalización van a entrar en una diapositiva, no. Simplemente colocan la variable, la definen conceptualmente ustedes explicando y en la operacionalización. Si son variables, colocan simplemente las dimensiones y algunos indicadores importantes. Y si están haciendo una investigación cualitativa, colocan las categorías y las subcategorías, nada más. ¿Sí? Eso es el sustento todo. Capítulo 4. Generalmente son los resultados. En los resultados del instrumento 1, me da.
obviamente en una tesis de maestría mínimamente se tienen que aplicar dos instrumentos, ¿no? Entonces, del instrumento 1, segunda parte. Luego seguiré del instrumento 2, primera parte, del instrumento 2, perdón, 2, segunda parte. Aquí colocará resultados, interpretación general de los resultados. O presentación general de los resultados. Hacer una presentación general. Nada más. Capítulo 5. Propuesta. Solamente, o sea, su propuesta, máximo 3 diapositivas. Primera parte. Segunda parte. Y tercera parte. Nada más. Luego, el capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones. Eso es la cantidad máxima que ustedes pueden elaborar diapositivas para presentarse, para exponer. Revisamos. Capítulo 1, el planteamiento del problema, una diapositiva. Capítulo 1, la pregunta, el objetivo general, los objetivos específicos en una sola diapositiva, la justificación. Capítulo 2, el sustento teórico en torno a lo que es el estado del arte en una diapositiva. Capítulo 2, el sustento teórico, podemos utilizar hasta 3 diapositivas para poder dar a conocer el sustento teórico, el sustento legal en una diapositiva, el marco institucional, contextual en una diapositiva, el sustento metodológico, paradigma, enfoque, diseño, tipo y método en una diapositiva, universo, población y muestra, técnicas, instrumentos y procedimientos. Es decir, hay 3 diapositivas, 4 diapositivas en el sustento metodológico, variables, definición de variables y la operacionalización. Nada más. Pasamos a lo que son los resultados. Por instrumento, 2 diapositivas, nada más. Instrumento 1, primera y segunda parte. Instrumento 2, primera y segunda parte. Y una diapositiva de resultados integrales, generales, que va a integrar todo lo que hemos desarrollado. ¿No ven? En su propuesta, máximo en 3 diapositivas, redactamos las conclusiones y las recomendaciones correspondientes. Nada más. Son 23 diapositivas. Parecen muchos. Hay algunos que sugieren hasta 10 diapositivas en una presentación. Bueno, esos dirán algunos autores, pero personalmente, contemplando justamente esto, lo que les acabo de mencionar, sí, para mí son máximo hasta 20, 23, 20 diapositivas. Hay casos de hacer en 20 diapositivas. Preguntas, dudas sobre lo que les acabo de mencionar. Doctor, yo quería consultarle más o menos en qué tiempo es el establecido que se hace una presentación de tesis, más o menos. Generalmente les dan media hora para exponer. De media hora a 40 minutos. ¿Alguna consulta más? Gracias. ¿Alguna consulta más?
Bueno, si no hay consultas, vamos a proseguir con las explicaciones correspondientes. Ahora, a partir de plataforma, yo les voy a socializar un link de un formato de diapositivas que les va a permitir innovar, que les va a permitir justamente hacer diferentes sus diapositivas, ¿sí? Esperen un momento, voy a entrar a Google Drive para poder recuperar. Aquí está. El link. Me encontré. Les voy a compartir pantalla. Ya, es un link que les voy a socializar de Google Drive. Ahí van a encontrar algunas presentaciones, algunas diapositivas, ¿sí? Que les va a permitir desarrollar de otra manera sus diapositivas, ¿no? Veamos unos ejemplos. Va a tardar un poco. Entonces, prefiero compartirles de distinta manera. Esperen un momento, por favor. No me deja. Buenos días. Aquí. Voy a compartir. He encontrado. Ya. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿no? A ver, perdón. Ahora sí. Les he compartido, o sea, les voy a compartir a través de plataforma este link, ¿no? Donde ustedes van a poder encontrar distintos formatos de diapositivas, ¿no? Y poderlas utilizar en sus exposiciones, ¿no? O sea, eso les permite eh, elaborar diapositivas de distinta manera. Se tienen que dar el trabajo de poder identificar, dependiendo del texto que ustedes están elaborando para exponer, buscar la imagen más idónea que podrían utilizar para sus exposiciones. ¿Sí? Eso es justamente lo que les quería mostrar, ¿no? Ese formato tienen que, esos formatos son cualquier cantidad, son alrededor de 3,000 formatos de diapositivas que ustedes van a justamente encontrar en el link que les voy a socializar, ¿no? Lo importante a la hora de exponer una diapositiva, ¿qué son las
las claves justamente para ello. Evitar textos, o sea, evitar textos largos porque hay tendencia a la lectura. Colocar palabras claves acompañados con imágenes. Pero imágenes que estén vinculados con el tema. No tienen que ser en movimiento. ¿Sí? Hay algunos que colocan con GIFs, con todo. El tamaño de letra mínimo de una diapositiva es número 20. ¿Sí? Es número 20 lo que ustedes tienen que colocar. No más de 20 a 25 palabras por diapositiva. Evitar errores de ortografía. Hay la tendencia de colocar en las diapositivas, especialmente en la etapa de campo, en la aplicación, en el levantamiento de datos, algunas fotografías. Pero estas fotografías, ojo, no tienen que mirarse el rostro. Por cuestiones éticas. Si son menores de edad, peor todavía. No podemos mostrar los rostros de las personas. ¿Sí? Podemos sacarles fotos de perfil, de un lado, mirando hacia abajo, pero tenemos que cuidar las normas éticas en torno a lo que vendría a ser este aspecto. ¿Sí? Evitar utilizar colores claros con fondo blanco. O evitar utilizar colores oscuros con fondo oscuro. Tenemos que, en cuanto a las letras, un color de letras contrarias al fondo. Si de fondo tengo un fondo oscuro, mis letras tienen que ser claras. Si tengo un fondo blanco, mis letras tienen que ser oscuras. ¿Sí? Evitar que las palabras estén encima de la gráfica. A ver, evitar que las palabras, mejor, estén sobre la imagen. Esas son algunas de las recomendaciones que justamente se dan para lo que es la elaboración de las diapositivas. Todo lo que está en la diapositiva hay que exponer. Todo. Por eso, solamente en la diapositiva se colocan palabras claves. ¿Está claro? ¿Dudas, interrogantes sobre este tema? Si no hay dudas sobre este tema, dudas sobre todo el contenido del módulo. Algunas aclaraciones que desea.
tampoco. Bueno, hasta aquí es el contenido planificado en cuanto al avance en estas 4 clases que hemos tenido. ¿Sí? La plataforma de todo lo que les he compartido, va a estar lista esta noche. Terminando la clase, yo voy a cargar todos estos recursos en plataforma, voy a generar las actividades, los foros, las evaluaciones, para que ustedes estén avanzando en cada uno de los puntos de cada una de las unidades temáticas. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta más, entonces el contenido es hasta aquí. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por tomar en cuenta las recomendaciones, los trabajos, y seguramente nos vamos a ver en otras oportunidades. Doctor, disculpe antes de que se vaya. Quisiera ¿Sí? que un poquito más aclare sobre nuestro trabajo, sobre lo que tenemos que hacer específicamente, un poquito más si nos puede hablar. Ya, ¿qué trabajos se van a cargar en la plataforma? ¿A eso te refieres? Sí, el trabajo final en realidad. Ya. Para responderte, vamos a nuevamente compartir lo que es el plan de trabajo que les había dado a conocer al inicio de las clases, ¿sí? Porque en base a ese plan de trabajo es lo que voy a desarrollar y voy a configurar plataforma. Hemos justamente avanzado las 4 unidades temáticas. Hemos tomado en cuenta todo esto. Ahora lo que tienen del 11 al 24, el desarrollo de las actividades en plataforma. ¿Sí? ¿Qué tipo de actividades se van a tener? Voy a generar 4 foros, un foro por cada unidad temática. Voy a generar 4 trabajos prácticos, cada uno a 10 puntos, en total 40 puntos, de un trabajo práctico en cada una de las unidades temáticas. Y vamos a tener un trabajo final, que ya vendría a ser su perfil de tesis. Ustedes en el anterior módulo que han pasado conmigo han hecho el bosquejo de su tesis. Ese bosquejo, en función a lo explicado el día de hoy, tienen que desarrollar el perfil de tesis de la maestría respectiva. ¿Sí? Eso va a valer 40 puntos. Ese perfil de tesis lo tienen que presentar máximo hasta el 24 de diciembre. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Doctor, buenas noches. Una consultita. Buenas noches. Sí, sí. Em, a medida que vamos trabajando, evidentemente tal vez hay algunas dudas y tal vez usted en una oportunidad dijo que podríamos tener alguna clase extra, ¿verdad? Pero durante nosotros, ¿no? Durante la realización del perfil, quizá cometamos errores. Bueno, entonces teníamos que tal vez tener un constante, eh, tal vez banco de preguntas a usted, no sé. O sea, me imagino que vamos a tropezar con muchas cosas y tal vez el trabajo que quisiéramos presentarle adecuadamente, bueno, en cierta manera esté no bien logrado, ¿no? Entonces mi duda es esa que sí, vamos a tener tal vez, digamos usted como nuestro revisor o vamos a conseguir a alguien muy aparte para que nos ayude en el desarrollo o simplemente revisar que algo esté mal o algo esté bien. No sé, esa es la duda que tengo, por favor. Ya. Los trabajos prácticos
implica ello? El trabajo práctico son 4 trabajos prácticos, ¿no? Entonces, los trabajos prácticos van a estar enfocados al avance. Van a tener 4 avances de su perfil de tesis. Cada avance que presenten va a tener 10 puntos. Tengan en cuenta que tenemos capítulo 1, planteamiento de la situación problemática, capítulo 2, lo que vendría a ser el sustento teórico, capítulo 3, lo que vendría a ser el marco metodológico. El capítulo 4 no va a estar enfocado en este caso solamente el perfil. Al ser perfil, tienen que presentar capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Cada capítulo va a ser un trabajo práctico. Trabajo práctico número 1, capítulo 1. Trabajo práctico número 2, capítulo 2. Trabajo práctico número 3, el capítulo 3. El trabajo práctico número 4 va a ser ya la entrega final completo del documento. Pero continuamente yo les voy a ir supervisando, diciendo, mejora esto, mejora el otro. Tienes que modificar, estás redactando mal, te falta esto, te falta otro, a partir de los comentarios de plataforma. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes con seguridad puedan presentar su perfil de tesis terminada. ¿Eso qué quiere decir? Llegando a presentar los 4 trabajos prácticos, ustedes ya tienen su perfil. El trabajo práctico número 4 ya vendría a ser su perfil. Pero ustedes presentan simplemente como trabajo práctico, y si yo les digo, visto bueno, lo cargan el mismo trabajo en su trabajo final. O si les digo, tienes que mejorar esto, hacen la mejora y recién cargan como trabajo final de la maestría. ¿Me dejo entender? Sí, muchas gracias, perfecto. Listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Y estamos en contacto por la plataforma del curso, ¿sí? Buenas noches, Muchas doctor. gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.